Y aquí no ha pasado el tiempo, porque nos quedamos grabando con Natalia Cárdenas hace 8 días. Estábamos hablando de bullying en esa primera parte y dijimos, vamos a hacer esta segunda inmediatamente porque este tema es extenso y vamos a aprender. Así que saludamos a nuestra invitada Natalia. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Yo me quedé con toda esa información. Aquí estoy como siempre con todos mis apuntes. Hablábamos la vez pasada sobre 3 factores básicos para que se presente el bullying o acoso escolar, y es la intencionalidad con la que se hace, es el abuso de poder y que sea de manera sistemática. Así es. ¿Cierto? Si están esos 3 elementos presentes, hay bullying. Así es. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando en nuestro programa pasado para entrar en materia de cómo se da el fenómeno y si esto fortalece el carácter, qué recomendaciones podemos dejar y demás. ¿Te parece? De Muy bien. acuerdo. Bullying. Definamos brevemente qué es. Claro que las personas que están ahí lo pueden ver en el programa que tuvimos la semana pasada, pero qué bueno que hagamos una introducción al tema. ¿Te parece? De acuerdo. Entonces, lo que acabas de decir ahorita, 3 características básicas: intencionalidad, sistematicidad y abuso de poder, ¿cierto? O desbalance de poder. Y que sea entre pares. Listo, acá todas las estrategias que estamos dando es para hablar de niños que están en etapa escolar. ¿Sí? O sea, niños que de pronto aprovechan que están más grandecitos para acosar a otros niños más pequeños, o también que están en el mismo grado escolar. Esa pregunta la tenía yo por aquí guardada. Son niños que están en etapa escolar. ¿Puede decirse entonces que se presenta bullying con un niño que está en 6º grado y en 11? Ahí podría ser, ¿hacia allá tanta diferencia de edad? Sí, Sandra, así es. O sea, la regla es que estén en el sistema educativo en etapa escolar. Porque claro, aquí podríamos pensar, lo que pasa es que claro, el chico que está en 11 tiene 16 años y el que está en 6º grado tendrá, no sé, 11. Podríamos decir que está más formado el de 11. Cualquiera diría, es el que está en 11 el que ejerce el bullying sobre el otro. ¿Suele ser así o puede ser el contrario? No, suele ser así. ¿El mayor? Aprovecharse también de ese poder que tienen por edad o por también muchas veces personalidad. Muy bien, entonces, ¿cómo se da el fenómeno? Que dijimos, vamos a partir desde ahí. ¿Cómo se da? Bueno, entonces hay algo que tenemos que entender súper bien, y es que hay roles. Sí, yo ahorita, ¿cierto? En el programa anterior te estaba hablando que nosotros desde la Facultad de Psicología del CES definimos el fenómeno como te decía, como un problema también en habilidades interpersonales donde participan varios niños, varios adolescentes, ¿cierto? Y tienen roles. Entonces, uno es el que intimida, otro el que es intimidado y otro es el que es testigo de la intimidación, ¿cierto? Nunca voy a hablar ni de victimario ni de víctima, porque nosotros consideramos que es un fenómeno que se da en la institución educativa, se da en la convivencia escolar. ¿Quiere decir que sea bueno? No. Lo que pasa es que ya como instituciones educativas ya sabemos identificarlo, ya sabemos prevenirlo y ya sabemos intervenir, pues se supone, ¿cierto? Porque ahorita vamos a hablar más adelante de la ley, que esa ley nos dio ruta para poder intervenir cada una de esas situaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el niño que intimida? Pues lo que hace es que al que es intimidado lo hace cumplir como sus mandatos, ¿cierto? Sus deseos y demandas. Entonces, ¿qué pasa con el niño que es intimidado? Pues muchas veces carece de ese apoyo de los espectadores, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Con signos de intimidación, ¿qué va haciendo? Va premiando la conducta del que intimida, ¿cierto? Miren que esto parece como digamos que como una aproximación muy conductual, ¿cierto? Si estamos hablando de acá de psicología, sí. Pero nos ayuda a entender que cada uno de esos comportamientos va reforzando la conducta del otro. Ya se sabe que la intimidación escolar tiene una mirada más contextual, más ecológica, porque ahorita precisamente lo hablábamos, ¿cierto? O sea, cada comportamiento de un niño va a estar influenciado por lo que viva en su familia, en su comunidad, en su barrio, ¿cierto? Con sus padres. Su entorno. Entonces, por eso es como digamos que una aproximación más ecológica, más desde una mirada contextual, donde básicamente el niño actúa de acuerdo también a lo que viva en su cotidianidad. De acuerdo. Natalia, una pregunta. Hablamos también de testigos, ¿cierto? Ajá. Porque pensamos muchas veces que el bullying se presenta entre ese que ejerce el poder y el otro que, digamos, es más débil, no, pero también hay un entorno. Claro. Esos testigos, ¿qué papel juegan ahí
en todo esto? ¿Son los que están ahí alentando? ¿Son los que se quedan callados? Hablemos de ese rol. Exactamente. Entonces, miren, ya hablamos del que intimida, ¿cierto? Que hace que le cumplan sus demandas. Sí. Ya hablamos del que es intimidado, ¿cierto? Que con signos de intimidación lo que hace es reforzar esa conducta del otro. ¿Cuáles signos de intimidación? Quedarse calladito, huir, ¿cierto? Ponerse a llorar. Son situaciones que van haciendo que el otro diga, uy, cumplí mi objetivo, ¿cierto? Y están los espectadores, que son los que observan y los que también con el silencio o con las acciones de celebrarle al otro, de apoyarlo, pues van ayudando a que la intimidación escolar se dé. Entonces, ¿qué pasa? Es como un triangulito. Está el que intimida, está el que es intimidado y acá los espectadores, ¿cierto? ¿Qué pasaría entonces? Que ahí está pues como la importancia de los espectadores, y es qué pasaría si los espectadores influencian positivamente al que intimida, ¿cierto? Y prestan apoyo al que es intimidado. Es decir, hey, lo que estás haciendo está haciendo sentir mal al otro, y ven con nosotros, te apoyamos. Ahí se interrumpe la intimidación escolar. A eso queremos llegar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con los espectadores es con los que tenemos que hacer intervenciones, el trabajo, porque claro, o sea, yo no me gano nada, digamos que interviniendo al niño solamente y dándole estrategias, si yo no tengo una comunidad y una red que esté ahí para apoyar. Claro, el que intimida y el intimidado están como en sus posiciones, por decirlo de alguna manera, de acuerdo, como que están en dos polos opuestos, y son esos testigos, esas personas que están presenciando esa situación, los llamados al cambio, por decirlo así. Así es. ¿Cierto? A ver cómo mejoramos esta situación. Así es. Entonces aquí se me ocurre una pregunta, y es, por ejemplo, suele suceder cuando un chico está siendo víctima de bullying que sus padres deciden cambiarlo de colegio. ¿Es esa la solución? ¿Que se vaya el que está siendo intimidado, o no sería mejor que se fuera el que intimida? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Okay. ¿Por qué? Primero porque está el derecho a la educación, ¿cierto? Y ambos tienen que aprender. Ambos tienen que aprender competencias socioemocionales. El niño que intimida tiene que aprender la empatía. El niño que es intimidado tiene que aprender la asertividad, ¿cierto? Y el pensamiento crítico, porque es muy triste eso dentro de la experiencia pues de psicoterapia, y cuando atiendo niños y adolescentes, a veces es muy triste, a veces, Sandra, ellos piensan que se lo merecen, y eso es muy triste, ¿cierto? Entonces, claro, usted cómo trabaja con ellos pensamiento crítico para entender que eso no es justo con ellos. Y lo mismo con los espectadores tienen que tener esa capacidad de que si ven esa situación de otros intimidando a otros, que digan, eso no es justo. Así les empezamos a enseñar estas competencias socioemocionales. ¿Cuándo recomiendo yo cambio de colegio? En el caso, por ejemplo, del niño que es intimidado, cuando ya es un caso en el que el niño no es capaz, le genera demasiada angustia, ¿cierto? O sea, cuando dice, no soy capaz de ir y estoy súper mal, o cuando a veces se resuelven esas situaciones y muchas veces así ya se haya, digamos, como que hecho borrón y cuenta nueva, entre comillas, o reparado la situación, que ahorita nos vamos a centrar en lo que es la intervención. Pues, ¿qué va a pasar? De pronto el niño sigue sintiendo miedo cuando ve a ese niño, le da miedo llegar al colegio, le da miedo entrar al salón. Entonces, claro, ahí es cuando yo recomiendo, venga, cámbiese de colegio, porque, claro, o sea, muchas veces hay estigmatización también del mismo niño, entonces muchas veces ir a otra infraestructura, volver a empezar de nuevo, también es sano. He tenido muchos papás que a veces son muy persistentes en que se solucione, están pendientes también como de ese protocolo, y obviamente está bien y es válido, pero muchas veces lo que tenemos que priorizar en este momento es la salud mental del niño o de la niña o del adolescente, porque a veces nos empezamos, y es que venga yo reporto al ministerio, y es que venga yo. A veces el niño está cansado, sí, muchas veces como adultos somos muy racionales y queremos todo el tiempo, venga, que nos digan, y claro, y está bien, pero muchas veces tenemos que actuar de inmediato para que nuestro hijo no se angustie y no tengamos pues como consecuencias durísimas que... Y estás mencionando algo bien interesante, Natalia, y es que somos más racionales los adultos, a veces incluso más prácticos. Debemos entender que nuestros hijos todavía están en formación, o sea, están aprendiendo habilidades, cómo enfrentar la vida. Tenemos que ayudarles, no pretender
que ellos resuelvan las cosas como nosotros lo haríamos, sino como ellos en su edad, en su entorno, en el momento en que se encuentran, aprendan a encontrar también soluciones y en momentos dados, pues si hay que tomar la decisión, pues hacerlo de manera conjunta, ¿sí o no? De acuerdo. Y para eso, por ejemplo, hay pasantías en los colegios, hay instituciones donde reciben a los niños por una semana a saber cómo se sienten. Yo creo que es también una decisión que se toma con el niño, pero que se toma también como última opción. ¿Por qué? Porque es que tenemos que aprender de esa situación, las instituciones aprenden de las situaciones, ¿cierto? Porque muchas veces hay situaciones que hasta en reuniones de comités de convivencia de colegios decimos, bueno, ¿qué no hemos hecho para hacerlo? ¿Cierto? Exacto. Porque muchas veces no sabemos ni qué hacer y pedimos asesoría del ministerio, pedimos asesoría de la Secretaría de Educación y hasta los expertos en el tema. A veces nos vemos también como, ¿con qué cogemos esto? Precisamente con los casos de ciberacoso, que son tantos espectadores que a veces incluso movernos de colegio posiblemente allá encontrar otro público del cual pues también se burlarán de él o de pronto también estará estigmatizada. Entonces, claro. Es también como aprender a resolver las situaciones en el lugar donde estamos, porque muchas veces las cargamos con nosotros. A veces la gente piensa, no, es que si me voy de país, si me cambio de colegio, si me muevo a otra ciudad, realmente es hacer el análisis, qué tengo que resolver y las cosas al final siempre van con uno. Entonces es muy importante esa reflexión. Hoy estamos hablando con Natalia Cárdenas, psicóloga, es docente también en la Universidad CES, de ese tema del ciberacoso que tiene que ver mucho con el bullying. Obviamente el tema central es el bullying. Entonces hacemos una pausa y vamos a regresar con algo bien interesante y son esas estrategias, esas recomendaciones que queremos dejar hoy aquí con el acoso escolar. Volvemos. Hoy estamos hablando de bullying, acoso escolar, con nuestra gran invitada Natalia Cárdenas. Natalia, vamos a resolver también la inquietud que habíamos planteado, si el bullying fortalece el carácter. Muy buena esa pregunta, la hemos tenido también desde el grupo de investigación con adolescentes. Esa pregunta se las hicimos a adolescentes y era muy interesante porque estaba como en mitad y mitad, o sea, unos decían que sí, otros que decían que no. Cuando les contábamos un caso muy difícil de bullying por homofobia, les decíamos, bueno, ¿ustedes creen que este niño, es un caso que le decimos Camilo, ¿ustedes creen que Camilo necesita sufrir todo esto y vivir todo esto para formar el carácter? Ahí todos decían, no, pues ¿cómo? ¿Cierto? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, Sandra? No es necesario el bullying para formar el carácter. ¿Qué es necesario? Los conflictos. No. Toda la vida tenemos conflictos, toda la vida el conflicto es una oportunidad. ¿Para qué? Para yo qué hago acá, ¿cierto? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo me autorregulo? ¿Cómo pongo límite al otro? Ajá, que no tiene nada que ver el conflicto con el bullying. Exactamente. Es muy importante y sobre todo ese es el mensaje que queremos dejar. Obviamente hay una línea muy delgadita entre bullying, conflicto y delito, ¿cierto? Que ahorita lo vamos a ver según la ley 1620. Listo, hablemos de recomendaciones. Desde la consulta me imagino que has tenido infinidad de casos, alguno que queramos destacar aquí y en qué línea también se le ha dado herramientas a esa familia, a ese niño para resolver este problema. Yo creo que en el primer programa hablamos de cómo es señalado el niño que intimida, ¿cierto? Pero a mí me ha sorprendido mucho cómo también el niño que es intimidado también es señalado. ¿Sí? Digamos que en casos de ciberacoso son más expuestos, entonces, por ejemplo, me ha parecido muy difícil, por ejemplo, el manejo con las familias, porque muchas veces las familias lo que hacen es no te juntes o prohibida la amistad con este niño porque este niño expuso X o Y situación en redes.
¿cierto? Entonces también es como un llamado a qué hay detrás de yo prohibir una amistad, ¿cierto? Claro, es la exclusión que hay inherente ahí. Exactamente, porque mira que hasta las mismas familias se excluyen, ¿cierto? Yo he tenido situaciones donde han excluido a mamás de chats, ¿cierto? Donde han creado otro chat alterno y la dejan solo a ella en un chat, cuando ella ya se da cuenta y dice, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Entonces mira que son situaciones que digamos, me han puesto a pensar y me han tenido un poquito como sensible con el tema, porque yo digo, o sea, si así estamos haciendo los adultos, ¿cómo pretendemos que los niños lo enfrenten en la institución educativa? ¿Cierto? Si yo como mamá y como adulta te estoy excluyendo porque tu hijo se equivocó, ¿cierto? Y mandó unas fotos que lo pusieron en evidencia, pues, ¿qué tengo que hacer? Ven, o sea, supe lo que pasó con tu hijo, aquí estoy, o sea, las puertas de mi casa están abiertas para ti. ¿Por qué no hacemos eso? Pero yo lo que siento es que también lo hacemos por miedo, por proteger a nuestro hijo, pero muchas veces esa protección también queda en no darle también esas estrategias y esas habilidades sociales que necesitan los niños para ser compasivos, para ser empáticos, para poder enfrentar el mundo, porque es que el mundo ahora es de tener empatía con el otro, porque es que si todo lo solucionas por las malas, pues se van a estrellar. Claro, y siempre vamos a ir así por el mundo, esa no es la idea ni la intención. Así es. Hablábamos en el programa pasado de una estrategia, quiero que ahondemos un poco sobre la gran voz. Esa gran voz, ¿en qué consiste cuando estamos hablando de acoso escolar? Bueno, cuando estamos hablando de acoso escolar hablamos de 3 habilidades socioemocionales o competencias socioemocionales de las que podemos trabajar. Está la asertividad, ¿cierto? Que es poner límite al otro sin agresión. Está la empatía, que es ponerme en el lugar del otro, que es esa capacidad cognitiva y emocional que yo tengo que tener para ayudarte, ¿cierto? Y la tercera es ese pensamiento crítico, ¿cierto? Cuando hablo de la gran voz es una estrategia, pues hay muchas, pero por ejemplo es una estrategia que nos dice para sin agresión. Entonces son, por ejemplo, la pueden buscar por YouTube, un cuento que se le cuenta, valga la redundancia, a los niños, donde le dicen, mira, tú puedes utilizar las palabras, ¿cierto? Pero que también otra estrategia, por ejemplo, los juegos de roles en casa. ¿Cierto? Entonces se simula la misma situación que se vive en el colegio y yo, por ejemplo, como mamá hago que soy la que intimida y bueno, entonces te voy a quitar la lonchera, ¿qué me vas a decir? ¿Cierto? Y ahí es cuando ya lo que hacemos es que no le damos al niño la respuesta. Pilas con eso, porque muchas veces decimos, le vas a responder así y el niño muchas veces es incapaz de hacerlo. ¿Cómo te sientes tú cómodo en responder? Y ensayemos. Porque a veces es tan inalcanzable para el niño dar esa respuesta donde yo soy otro que lo ve como súper alto en términos de poder, que muchas veces no es capaz, entonces también llega como, ay, no fui capaz. Entonces también ahí tenemos que apuntarle a la autoestima, a ese amor propio, a esa seguridad en sí mismo, que eso es lo que tenemos que promover, seguridad y confianza. Y esa estrategia que estás comentando, Natalia, yo creo que se podía desarrollar incluso si no se está viviendo una situación de bullying. También. Es decir, vamos a simular que esto está pasando y tú te puedes poner en el papel del que intimida. Y tú vas a ser el que es intimidado y nosotros vamos a ser los testigos y luego cambiarlos para que si llega a suceder la situación estén preparados también con las herramientas adecuadas. E incluso no solamente si es intimidado o es el que intimida, sino también ahí es donde podemos trabajar mucho con nuestros hijos espectadores. ¿Qué hago, digamos, yo como mamá? Y trato de hacerlo. Obviamente me daré cuenta pues cuando las profesoras me cuenten de alguna situación, pero yo siempre les digo, ¿qué pasa si tú ves? Que eso es una pregunta que le podemos hacer a nuestros chiquis, y es ¿qué pasa si tú ves que a un niño lo están haciendo sentir mal? ¿Qué harías? ¿Cierto? ¿Eso está bien o está mal? ¿Cierto? Así empezamos a enseñar pensamiento crítico y es la forma de que ellos digan, ven, o sea, ven, yo te ayudo, ven, yo te incluyo, eso no está bien porque, claro, nos daremos cuenta, digamos que es nuestro papel como papás, ¿cierto? Pero nos daremos cuenta cuando ya se lleve a cabo esa situación en la convivencia escolar. Bien, Natalia, hablemos de esa ley 1620 que has estado comentando acerca de la ruta de atención. ¿En qué momento hay que, o sea, cómo funciona, de pronto cuándo podemos consultarla? ¿Cómo es eso de Claro esta que ley? sí. Entonces, miren, hay una ley que es la ley 1620 que incluso este año cumple 10 años, que vamos a apoyar como toda esa celebración de parte de las instituciones que trabajamos el tema. Es una ley que ayuda a tipificar las situaciones, a clasificar las situaciones.
Una situación tipo 1 es una situación de un conflicto esporádico, mal manejado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Citar a los niños que estaban involucrados en la situación, hablar con el niño, escuchar la versión del niño que intimida, del conflicto. El niño que estuvo en el conflicto, la otra versión y versión también de espectadores. Y voy a proponer una mediación escolar, porque no pasa nada, como no hay desbalance de poder, pues cada uno puede dar sus versiones y puede mediar, incluso pueden proponer soluciones. Ahí no hay problema que se haga, por ejemplo, como un cara a cara, pues obviamente suena muy fuerte, pero es donde tú expones tu versión, el otro expone su versión y tú medias en esta situación. Y es un espacio seguro. Es un espacio seguro, obviamente tienen que tener voluntariedad para la mediación, tienen que querer estar ahí. Eso es algo muy importante que a veces a las instituciones se les olvida, ¿cierto? Porque a veces llegan y llaman obligados a mediar y muchas veces no hay también como reparación. Hay algo muy importante que quiero decir y es que el enfoque que está ahora como más mostrando evidencia es el enfoque de justicia restaurativa. ¿Cuál es el enfoque de justicia restaurativa? El que acompaña y pone límites, no el enfoque punitivo, que lo que hace es dar la sanción y no enseña. Me explico. Si, por ejemplo, tú me estás intimidando y a ti te castigan y te quitan el play, tú vas a aprender habilidades emocionales o competencias socioemocionales con ese castigo. Posiblemente no, ¿cierto? Lo que pasa es que te vas a ir aburrido pensando, entre comillas, en la zapa que por culpa de ella estoy acá y no enseño la empatía. Claro. ¿Qué enseño yo con el enfoque de justicia restaurativa? Enseño a reparar. Ahí es donde yo tengo que trabajar con el niño que intimidó a pensar en cómo se sentiría reparado el otro. Y al otro que fue intimidado, en pensar cómo también él se sentiría reparado. Sí, porque muchas veces en las instituciones estamos diciendo, no, mándele una carta y los obligan. Mañana hace una cartelera de convivencia escolar y no aprendieron nada. Claro, es más como una tarea, como un requisito, como que tienes que hacer esto, o se le sugiere, pero casi que es una imposición. Entonces no hay como ese criterio, esa intención de efectivamente conectar con el otro. Y aquí voy a plasmar lo que me sale del alma y del corazón. Y voy a lograr con esa persona que tratemos de llevarnos bien, o si definitivamente pues tenemos visiones opuestas, pues tú haces tus cosas, yo hago las mías, pero son válidas los dos puntos de vista. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa muchas veces en los colegios? Dicen todos, como por ejemplo, fulanita no ha querido volver al colegio, entonces van a pensar todos, van a hacerles todos una carta a fulanita que no ha querido volver. Es diferente a yo decir, ¿cómo creen que fulanita se sentiría reparada? Entonces mira que ya todos empiezan a pensar y ahí es donde empezamos a desarrollar esa competencia socioemocional de pensamiento crítico. ¿Cómo creo yo que Sandra se sentiría reparada? Entonces mira que cuando yo tengo un conflicto, yo puedo también trabajar en estrategias de reparación. Cuando yo tengo intimidación escolar también, antes mucho más necesario, pero entonces, ¿cuál es el protocolo de acuerdo a la ley 1620? Lo que hago es que tengo que entrevistar a cada una de las partes, pero separado. Muy importante, precisamente por ese desbalance de poder, que qué miedo que me junten con ese que me intimida. Claro. Escucho versiones individuales del que intimida, del que intimido, de los espectadores, cito a las familias, muy importante, y trabajo también en proyectos de reparación. Entonces, a ti que fuiste intimidada, yo te pregunto, Sandra, ¿cómo crees que te sentirías reparada? Y lo mismo a los que intimidaron. ¿Cómo creen que Sandra se sentiría reparada? Y llegamos a un momento donde podamos llevar a cabo esos proyectos de reparación. También se utilizan mucho. Yo la semana pasada me certifiqué en prácticas restaurativas, un aprendizaje muy bonito, donde se hacen círculos restaurativos y donde se maneja sobre todo el respeto. ¿Por qué círculos? Porque el círculo tiene esa ventaja de que todos estamos al nivel de otro. Es muy diferente yo sentarme en una oficina de un coordinador, donde la mesa tiene poder, donde yo puedo estar en un círculo, donde todos estamos abiertos, donde cada uno también pone como ese respeto a la palabra, entonces se utilizan tótems de la palabra súper bonito. Entonces es una estrategia que creo que estoy aprendiendo y me encanta poderla llevar a cabo también en las instituciones, porque es una manera diferente de voltear como que la torta en términos de aprendizaje, porque pues nos enseñaron todo el tiempo que entonces usted acosa, entonces es expulsado o es suspendido una semana, pero ¿qué aprendió? ¿Y qué aprendió el otro? No, pues qué rico que el otro esté en la casa para que no me intimide, pero entonces cuando llegue, ¿qué?
O sea, la idea es garantizar que la escuela sea un entorno protector, un entorno seguro y que todos aprendamos. Por eso digo que definitivamente el cambio de colegio es la última opción, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y es lo que yo te decía ahorita, Sandra, hay papás que dicen, no lo saco y no lo saco porque es que es de pronto huir de la situación. Hay momentos en que definitivamente borrón y cuenta nueva, pase la página, nuevo entorno, y ahí se le van a presentar conflictos, porque es que la vida es de conflictos, es de oportunidades. Claro, es saber en qué momento es el que tenemos que tomar partido. Lo estás diciendo, pues una persona que lleve a lo mejor 3 años en una misma situación, que me lo contabas ahorita, un caso particular, está viviendo constantemente esta situación, pues habrá que tomar esos correctivos y no pasa nada, ¿cierto? Tampoco es pensar que lo que decías es empeñarnos, no ser tercos. La vida también a veces nos va poniendo, no vaya por aquí, es mejor que siga por acá. En fin, eso lo vamos aprendiendo en el camino. Natalia, se nos acaba el tiempo. Yo sé que podíamos hacer incluso un tercero, cuarto y muchos programas más, porque me lo has dicho, es un tema muy extenso y lo sabemos, pero creo que en este par de programas que hemos hecho se ha logrado el objetivo de contar un poco cómo funciona el tema del acoso escolar y también regalamos algunas estrategias. La idea es seguir consultando. Tú tienes incluso un programa en el que la idea es hablar y conectar y que los pequeños tengan esos entornos saludables en los que puedan crecer, expresarse y seguir avanzando. Entonces, que te busquen en redes sociales, una conclusión final que quieras dejarnos y agradecerte por estar acá. No, pues muchas gracias a ustedes. La idea es seguir brindando estrategias. Yo creo que ahí muy importante seguir fomentando esa confianza, esa comunicación con los niños y adolescentes. Yo creo que eso es lo que, digamos, como que nos garantiza un poquito como que cuando lleguen estas situaciones podamos abordarlas de la mejor manera. Y obviamente ahorita que dices el tema de crianza, muy importante como desarrollar una crianza democrática, una crianza consciente, porque si educamos desde el autoritarismo, pues lo que vamos a hacer es educar desde el miedo y nuestros hijos jamás nos van a contar las situaciones que tengan. Ajá, firmeza con amor. Me hiciste acordar de alguien que también hemos tenido aquí, una psicóloga muy, muy bella que habla de esto, de firmeza con amor. Natalia, gracias, de verdad, por acompañarnos hoy en Comunicando Psicología, y a todos ustedes, nuestros seguidores también, gracias por hacer parte de ese espacio. Esperamos que esos programas nutran a la familia, a los entornos en los que nos encontramos y sigamos creciendo en salud mental. Nos vemos en una nueva ocasión. Un abrazo.